El otro nombre, o las otras características de este nombre que nos dice es Dios poderoso. Nuevamente en el 9:6, Isaías 9:6, Dios poderoso, poderoso. En la Reina Valera dice Dios fuerte. Pero ¿de qué nos está hablando? Sino de que es todo el poder es de Él. Él es el único que lo puede todo. ¿Y cuál es el problema que tenemos nosotros, el pueblo de Dios, cuando todavía no sabemos que somos pueblo de Dios? Que tenemos otro poder obrando en nuestras vidas. Tenemos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, tenemos que al príncipe de la potestad del aire, quien es el que está operando, quien está trabajando, quien nos está haciendo vivir como hijos de ¿qué? Como hijos de desobediencia, como hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. El príncipe de la potestad del aire nos tiene cautivos. La semana pasada hablamos de Satanás, del diablo, hablamos del engañador, del mentiroso, del homicida. Y la cuestión es que ese es el común, así estábamos todos engañados. Nos acomodaba muy bien un Dios al cual podíamos manipular, con el cual podíamos simplemente recurrir cuando teníamos necesidad. Y simplemente pensamos que estábamos bien jugándole al religioso. ¿Qué pasa con los fariseos? ¿Cómo les llama la luz del mundo cuando está en medio de ellos Jesucristo? ¿Cómo les dice? Hipócritas, hipócritas. Eso les llama, así les llama Jesús, hipócritas. ¿Por qué? Porque simplemente estaban cautivos todavía de su yo. Estaban tan ensimismados en sí mismos, válgase el pleonasmo. Estaban tan metidos en su egocentrismo, estaban tan en su mundo religioso, que lo que estaban haciendo era vivir en esclavitud. ¿Cómo estábamos tú y yo antes de Cristo? Sirviendo con todo nuestro corazón nuestros propios deseos, siguiendo con todo el corazón el pensamiento del mundo, y estábamos de acuerdo con el mundo en lo que dijera el mundo. Y al final de cuentas, como dice ahí en Efesios 2, 1 y 2, estábamos con todo nuestro corazón sirviendo al príncipe de la potestad del aire. Su yugo estaba sobre nosotros. Gran problema tenemos en este pasaje, porque nos estamos encontrando que hay un pueblo de Dios que ya es pueblo de Dios, que ha visto la gloria de la luz en sus vidas, y sin embargo escogen nuevamente entrar bajo esclavitud de la carne, del pecado social y por supuesto de las órdenes del engañador. No nos engañemos, Dios no puede ser engañado. Un creyente es y vive, y como dice Primera de Juan, que dice que el creyente no practica el pecado. El creyente no quiere más tinieblas. El creyente reconoce diariamente su carnalidad. El creyente sabe que necesita vida y diariamente busca la vida que es en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el creyente. Dios fuerte o Dios poderoso. Ese es su nombre. Dios fuerte, Dios poderoso. ¿Por qué? Porque no es posible para nosotros dejar estas cosas de la carne. No es posible para nosotros negarnos a los deleites que ofrece el mundo. No, tiene que venir aquel que es el Todopoderoso, el Dios fuerte. Vean conmigo en el versículo 4, Isaías 9:4, hablando de ese niño, de ese Dios fuerte, de ese Dios poderoso. ¿Por qué? Tú quebrarás el yugo de su carga. Tú quebrarás el yugo de su carga. ¿A qué se está refiriendo? Fíjense nada más, es el yugo de su carga. Es alguien que está en la vida de aquel que anda decidiendo caminar en tinieblas y está oprimiéndolo, lo tiene bajo yugo.
Y dice aquí que solo el Dios poderoso, el Dios fuerte, es el que va a quebrar el yugo de su carga. ¿A qué nos hace recordar cuando está hablando del yugo de su carga? ¿Acaso no a Egipto, cuando Faraón aumentó el yugo de la carga de opresión sobre el pueblo de Dios? Los tenía esclavizados, sirviendo, y les puso más presión todavía. El yugo de su carga aumentó. Amada familia de Dios, tú tienes dos opciones: reconocer que necesitas al Dios Todopoderoso para que rompa sobre tu vida el yugo de la carga del engañador. O la otra cosa es seguir viviendo una vida cristiana miserable, sirviendo al rey de la oscuridad, al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo. Tú ya no fuiste llamado a esto, amada familia. El Dios poderoso envió a Jesús, y con su poder y con su estrategia divina perfecta, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la paz, vino a romper el yugo de su carga. Versículo 4: el báculo de sus hombros, otra vez una vara, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. La vara del opresor, la vara del opresor, es un castigo. Vivir sirviendo al diablo, al mundo y a tu carne es un castigo. Es estar golpeándote, es estar lastimándote, porque no fuiste hecho para eso. Madián. Vamos a Jueces capítulo 6 y capítulo 7 para ver qué pasó ahí en Madián. Jueces capítulo 6, nos encontramos con un pueblo. ¿Cómo está ese pueblo? Ese pueblo está en opresión. Ese pueblo está sufriendo. Ese pueblo está siendo esclavizado. Dice la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué ese pueblo de Dios está siendo esclavizado? Porque dice en el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos ¿de quién? De Madián por 7 años. 7 años de vida miserable. 7 años viviendo con hambre, 7 años viviendo en oscuridad, 7 años viviendo en angustia. Ahora, Isaías está dando este mensaje cuando viene por delante para el pueblo de Israel 70 años bajo esclavitud en Babilonia. 70 años. ¿Cuántos fueron en Egipto? 430 años. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque somos necios e insensatos. Por eso. Porque somos el pueblo de Dios y otra vez hacemos lo malo ante los ojos del Señor, y por eso nos entrega delante de nuestros enemigos. Aquí dice en el versículo 1: porque hicieron lo malo, los entregó en manos de Madián. Y el poder de Madián, recuerda que estamos hablando del Dios poderoso, el Dios fuerte. El poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos de Oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra
para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Por qué a veces nos pasa esto? ¿Por qué a veces tenemos que pasar momentos difíciles? Muchas veces es una prueba de nuestra fe simplemente, pero un gran número de veces es porque nos hemos salido de la protección del Dios Todopoderoso, del Dios fuerte, y nos hemos puesto voluntariamente sujetos al mismo diablo y pensamos que estamos escogiendo correctamente. Vean, el fruto de su campo, ¿dónde quedó? En la nada. El fruto de sus bestias, ¿dónde quedó? En la nada. Están sufriendo carencias, no tienen, están angustiados. Pero aquí dice también por qué. Porque hicieron lo malo, porque se desviaron, porque dejaron al Dios que los ama y que manifestó su poder rompiendo el yugo sobre ellos y se volvieron a poner bajo el yugo del opresor. Eso es lo que está diciendo que sucedió en Madián. Versículo 6. Estamos en Jueces 6:6. Así fue empobrecido Israel en gran manera. ¿Y qué pasó entonces? Los hijos de Israel clamaron al Señor, clamaron. Mira, esta oportunidad la vas a tener todo el tiempo. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, recuerda, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios no quiere acabar contigo, simplemente quiere hacerte ver lo miserable que es la vida sin Él. Grande en misericordia. Ellos sabían esto y por eso clamaron al Señor. ¿Debido a qué? ¿A sus malos caminos? No. A la consecuencia de sus malos caminos, a Madián, a la opresión. Versículo 8. ¿Qué pasó después de esto? El Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor de Israel, fui yo el que los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Fíjense la palabra, yo fui el que rompí hace años la esclavitud del diablo sobre tu vida. Yo fui el que te saqué de la esclavitud de tu carne, de la esclavitud del pecado. Aquello que te controlaba, yo vine y lo rompí en tu vida. Yo lo hice. Versículo 9. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes. Les di su tierra. O sea, no solamente los liberé, sino que además los enriquecí, dándoles su tierra. Y les dije: yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitan. O sea, soy yo. No son otros dioses los que les han traído esta libertad. Por lo tanto, no tienen que servir a otros dioses. No servirán, no irán a los dioses de los amorreos. Pero ¿qué sucedió? Versículo 10. Ustedes no me han obedecido. No me han obedecido. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Nos encontramos a un hombre temeroso, oprimido, ahí como todos los hijos de Dios que estaban oprimidos. Y después de todo el capítulo 6 y el capítulo 7, ¿cómo termina el capítulo 7? Con este mismo hombre temeroso y escondido. Ese hombre que decide creer que es atrapado por ese Dios todopoderoso. ¿Qué pasa? Versículo 25. Cuando a través de su debilidad Dios manifiesta su gracia, su poder. En el versículo 25 del capítulo 7 dice: y capturaron a los dos jefes de Madián, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb
y mataron a Ser en el lagar de Ser, cuando perseguían a Madián, y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Ser del otro lado del Jordán. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios poderoso, solo un Dios fuerte. ¿Se fijan? Tenemos a este hijo de Dios oprimido, temeroso, escondido, pagando las consecuencias, teniendo una vida mísera. Pero sin embargo viene el Dios del poder y se manifiesta. ¿Y qué hace? Pelea su batalla, vence a sus enemigos y le da la victoria. Ahí están las cabezas de los de Madián. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y volvamos a nuestro texto, porque Isaías nos llegó aquí. Porque Dios es el único, versículo 4, que puede quebrar el yugo de tu carga. Dios es el único que puede arrancar el báculo que está sobre tus hombros y la vara de tu opresor, como en las batallas de Madián. ¿Por qué? Porque Él es Dios poderoso, Dios poderoso, Dios fuerte. El poder de nuestro Dios fuerte es lo único que puede quebrar el yugo de nuestro opresor, pero no lo va a hacer hasta que podamos ver la esclavitud en la que vivimos como consecuencia de nuestro pecado, porque hasta entonces clamaremos a Él y Él hará. No solamente es admirable su consejo como una luz que viene y rompe las tinieblas, todopoderoso como para romper cualquier esclavitud a la que te has sometido por consecuencia de tu pecaminosidad, sino además, ¿qué es lo que produce el tener un admirable consejero y un Dios fuerte? ¿Qué es lo que viene después de esto? Después de esto viene y dice la palabra Padre eterno, Padre eterno. Ahora ya has salido de ser un hijo del diablo, un hijo de tus propios deseos, para ser adoptado como hijo de Dios. Padre eterno. ¿Y qué es lo que produce saber que todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz? ¿Qué es lo que produce saber que todo el juicio que merecemos ya fue puesto en un hombre llamado Jesucristo, el niño que nos ha nacido, que nos ha sido dado? ¿Qué es lo que produce en nosotros saber que tenemos paz para con Dios? ¿Qué produce? Que tenemos libertad ya. Lo que produce es lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 3. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Multiplicaste la nación, multiplicaste la nación. Te digo, hace 24 años y medio, por su misericordia, pude ver la luz en medio de las tinieblas de mi vida. Hace 24 años y medio, por su poder, fui arrancado del poder del pecado que dominaba mi vida. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que 3 días después de regresar de Taninul, donde me fue predicado el Evangelio, 3 días después a mis propios pacientes ahí en el consultorio, detrás de un escritorio, estaba compartiendo a todas las personas que podía, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, después de 24 años, el Evangelio de la paz? Estaba yendo por otros también. Y saben, muchos de los que están aquí conocieron el Evangelio en el consultorio. Muchos de los que están en muchas congregaciones conocieron a Cristo en un consultorio, porque ahí le plació al Señor mostrar al admirable consejero. La luz vino a sus vidas. El Dios fuerte y poderoso se manifestó y les rompió el yugo en Cristo Jesús, porque el Evangelio les fue predicado ahí. Y entonces se vieron
que ya no tenían que seguir viviendo como buscando solo lo que el Padre terrenal les da, sino querían, ahora saben que ya tienen un Padre eterno. Y sabes, esto da alegría. El pueblo, dice aquí, multiplicaste la nación. Bendito sea el Señor, que si 33 años de mi vida, lo único que produjo mi vida fue basura y muerte alrededor de mí. Bendito sea el Señor, que en 24 años de vida, como un simple vaso de barro, el Señor ha mostrado su gloria y el brillo de Cristo por su palabra. No por mi palabra, sino por su palabra. Y he visto multiplicar la nación del pueblo de Dios. Lo he visto multiplicarse y aumentó. No nada más mi alegría de saber que tengo muchos y más hermanos, y lo sigo haciendo y sigo esperando aún la oportunidad de mañana, pasado, seguir compartiendo, porque sé que muchos aún están en tinieblas y esclavizados. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia, como con la alegría de ¿qué? De la cosecha, como se regocijan los hombres. Estamos en Isaías 9:3. Como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Acabamos de ver un poquito de la vida de Gedeón. ¿Qué pasaba? La cosecha se la robaban. El botín, todo lo material se lo estaba robando aquel que los tenía oprimidos. Pero a tu Padre le ha placido darte el reino de los cielos en Cristo. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó, el que no retuvo el castigo que tuvo que descargar sobre su propio Hijo, el que no retuvo a su Hijo, sino que lo envió a morir por ti y por mí, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Todas las cosas, todas las bendiciones están escondidas en Cristo Jesús, suficientes para poder vivir agradando al Padre todo el tiempo. Él es nuestro Padre. Somos adoptados como hijos de Dios, es nuestro Padre. ¿Qué pasó en Lucas 15? ¿Qué estaba pasando en Lucas 15? En Lucas 15 los fariseos y los escribas estaban ahí escuchando hablar a Cristo. Y por supuesto, aparte de escucharlo, lo estaban criticando. Y en Lucas 15, ¿qué pasa? En Lucas 15 les da una palabra a los fariseos, a los religiosos hipócritas. Y les dice en el versículo 11: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio
y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre eterno, solo el Padre eterno te puede mostrar ese amor totalmente incondicional. Solo el Padre eterno es aquel que va a estar todo el tiempo esperando que regreses al redil como oveja perdida. Solo el Padre eterno te quiere hacer ver que fuiste llamado a ser un hijo del reino. Y un Padre eterno te llama para volcar todo su amor eterno, y lo único que puede producir en ti, dice Romanos 2, que su benignidad. ¿Acaso ignoran ustedes que su benignidad nos guía al arrepentimiento? Si no podemos ver la benignidad de Dios con nosotros, que es Cristo Jesús en la cruz tomando nuestro lugar, que es Cristo Jesús en la cruz sufriendo en nuestro lugar, que es Cristo Jesús pagando y ridiculizado por causa nuestra, si no podemos ver esa benignidad, no vamos a poder tampoco ver a nuestro Padre llamándonos. Necesitamos volver en sí, volver en nosotros mismos, despertar del sueño que el mundo nos ofrece, despertar de los deseos carnales y voltear al cielo y rogar: sálvame, Señor, sálvame, Señor, porque Él nos ha llamado para ser sus hijos. Padre eterno, es un gozo. ¿Qué dice el Salmo 16:11? En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia delicias a su diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Nuestro Padre es un Padre eterno, y la